El Renacimiento y Barroco, hecho por Miriam, Nazaret, Isaac, Giselle y David. Índice de los contenidos. En este trabajo trataremos los siguientes puntos. 1. Renacimiento. 2. Poesía del Renacimiento. 3. Miguel de Cervantes y por último 4. El Barroco. Punto número 1. El Renacimiento. ¿Qué es? El Renacimiento fue un periodo de gran importancia cultural, artística, política y científica que tuvo lugar en Europa, aproximadamente desde el siglo XIV al siglo XVII. Se caracterizó por un renacimiento del interés en las artes clásicas greco-romanas, un florecimiento de la creatividad y el humanismo, así como importantes avances en campos como la ciencia, la exploración y la filosofía. En este periodo marcó una transición entre la Edad Media y la era moderna. Tuvo un impacto duradero en la cultura europea y mundial. ¿Qué ocurrió? 1. Renovación del interés en la cultura clásica. El Renacimiento marcó un retorno al estudio y la apreciación de la cultura grecorromana, lo que llevó a un mayor conocimiento y valoración de la literatura, filosofía, arte y arquitectura clásicas. 2. Cambios en la concepción del mundo. El Renacimiento llevó a un cambio en la forma en la que se concebía el mundo y el lugar del ser humano en él. Se abandonó en gran medida la visión teocéntrica medieval en favor de una visión más antropocéntrica que valoraba la capacidad humana para comprender y transformar el mundo. Factores clave. Uno de los factores clave fue el renacimiento del interés en la cultura clásica grecorromana. Los eruditos comenzaron a redescubrir y estudiar los textos y obras de arte antiguos, lo que llevó a un renovado interés en la filosofía, la literatura y el arte clásico. Etapas del Renacimiento. Inicios del Renacimiento. Los inicios del Renacimiento se remontan al siglo XIV en Italia, específicamente en las ciudades como Florencia, Venecia y Roma. Este periodo fue caracterizado por una serie de cambios culturales, económicos y sociales que sentaron las bases para el movimiento renacentista. Desarrollo. Además, el desarrollo del humanismo fue fundamental. El humanismo fue un enfoque centrado en el ser humano y su potencial. Surgió como una reacción como el pensamiento teocéntrico de la Edad Media. Los humanistas enfatizaban la importancia del estudio de las humanidades clásicas y la valoración del individuo y la razón. Final. El final del Renacimiento puede situarse aproximadamente a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, dependiendo de la región y del aspecto cultural que se esté considerando. Sin embargo, es importante destacar que el Renacimiento no terminó de forma abrupta, sino que gradualmente dio paso a nuevas corrientes artísticas, filosóficas y culturales. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes nació en Madrid en 1547 y murió en 1616. Fue un novelista, dramaturgo, poeta y soldado. Se le conoce por ser una de las máximas figuras de la literatura española. También fue el creador del famoso libro Don Quijote de la Mancha, el cual lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, así como una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. A Cervantes se le ha dado el apelativo de Príncipe de los Ingenios. Su infancia y juventud. Desde el siglo XVIII se conoce que el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes fue Alcalá de Henares, dado que allí fue bautizado. El día exacto de su nacimiento es menos seguro, aunque lo normal es que naciera el 29 de septiembre, fecha en que se celebra la fiesta del Arcángel San Miguel, dada la tradición de recibir el nombre del santoral del día de nacimiento. Su padre era Rodrigo de Cervantes, que nació en 1509 y murió en 1586, casado con Leonor de Cortina, de la cual apenas se sabe nada. Tuvo 6 hermanos, entre ellos Rodrigo, que también era soldado y lo acompañó en el cautiverio argelino. Sus obras. Su primera novela fue La Galatea, que se divide en 6 libros en los cuales se desarrollan una principal historia y 4 secundarias, que comienzan en el amanecer y finalizan al anochecer. Después de esta publicó la primera parte de Don Quijote de la Mancha, en 1605. Pronto se tradujo a las principales lenguas europeas y es una de las obras con más traducciones del mundo. En 1615 se publicó la segunda parte. Es la novela cumbre de la literatura en la lengua española. En un principio la pretensión de Cervantes fue combatir el auge que habían alcanzado los libros de caballería, satirizándolos con la historia de un hidalgo manchego que perdió la cordura por leerlo, creyéndose un caballero andante. Para Cervantes el estilo de las novelas de caballería era pésimo, y las historias que contaba eran disparatadas. A pesar de ello,
A medida que iba avanzando el propósito inicial fue superado, y llegó a construir una obra que reflejaba la sociedad de su tiempo y el comportamiento humano. Las características principales de la poesía en el Renacimiento son el uso natural de la lengua, los temas como el amor platónico, la naturaleza y el bucolismo, idealización de la vida en el campo, la belleza femenina o la mitología. Autor principal de la época. Garcilaso de la Vega fue un poeta y militar español del siglo de oro. Nació en Toledo y falleció el 14 de octubre de 1536 en Francia. De su obra escrita entre 1526 y 1535 se conserva muy poco. Esta fue publicada junto con la de su amigo Juan Boscán, bajo el título de Las obras de Boscán, con algunas de Garcilaso de la Vega, 1543. Libro que dio el pistoletazo de salida al renacimiento literario en España. Barroco. ¿Qué es el barroco? El barroco trasciende el ámbito del arte para convertirse en un periodo cultural, aunque su manifestación más evidente se encuentra en el arte. El barroco se convirtió en un estilo anticlásico, menos racional y más apasionado, como una reacción natural frente a lo establecido. Géneros en el barroco. Literatura del barroco. La literatura barroca se caracterizó por la sátira y el pesimismo, influenciado por la contrarreforma católica y el absolutismo, alejándose de los temas del Renacimiento. La novela picaresca, la poesía culterana y conceptista, así como el teatro satírico fueron destacados. La arquitectura barroca se caracterizó por la ornamentación excesiva, el uso de las líneas curvas e incorporando elementos dinámicos debido a su influencia de la contrarreforma y el absolutismo. Destacó en la edificación de iglesias y palacios, mostrando el poder religioso y monárquico. En este contexto, la contrarreforma católica promovió la edificación de iglesias y catedrales para demostrar el poder de la fe, a su vez que las monarquías absolutistas, como en el caso de Luis XIV en Francia, construyeron palacios suntuosos para exhibir su grandeza. La urbanización fue fomentada también por la arquitectura barroca que dio origen a plazas y espacios públicos. Francisco de Quevedo. Su obra más conocida, La historia de la vida del Buscón, indiscutible cima del arte literario español. Es un polémico ejemplo de novela picaresca. En ella, Quevedo relata la peripecia vital del pícaro don Pablo de Segovia, desde su infancia a la proyectada fuga a Indias con que termina la obra. Pintura del barroco. La pintura barroca expresó la diversidad del movimiento barroco, destacando lo religioso católico y lo burgués protestante. El tenebrismo, el realismo, el uso del movimiento y la asimetría, el predominio del color y la profundidad fueron sus principales características. En Italia, dos vertientes como uno que es Caravaggio, enfoca en la observación de la naturaleza y la cotidiana con el naturalismo, y la otra es la familia Carracci, que representaba el clasicismo, que priorizaba la armonía y el dibujo por encima del color. Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio, como su nombre es, fue un destacado pintor italiano del barroco, nacido en 1571 y fallecido en 1610. Es conocido por su innovador del claro oscuro y su enfoque realista en la representación de temas religiosos y profanos. Su vida estuvo marcada por escándalos y su obra incluye obras maestras como La vocación de San Mateo y La incredulidad de Santo Tomás. Su estilo influyó profundamente en la historia del arte italiano. Música del barroco. La música barroca destacó la expresión de emociones y pasiones a través de compositores como Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi. Destacó por desarrollar formas musicales como la sonata, la cantata y la ópera, además de establecer el bajo continuo, una técnica de acompañamiento instrumental que contribuyó al desarrollo del contrapunto y del sistema tonal. La ópera, que apareció a finales del siglo XVI y se perfeccionó en el barroco, mezclaba de música, teatro
y otros elementos artísticos en un espectáculo cantado. Se considera que la Dafne, escrita en 1597, es la primera ópera. La música del periodo barroco llegó a su fin con la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Bueno, por aquí os dejo un poco de lo mejor de Johann Sebastian Bach y un poco de lo mejor de Antonio Vivaldi. Arquitectura barroca. Entre los siglos XVII y XVIII, la arquitectura barroca dominó en Europa. Se destacó por su adornada ornamentación, líneas curvas y dinámicas, así como una gran atención al detalle. Destacaba por su grandiosidad y teatralidad, así como por la integración de diferentes formas artísticas con su diseño, reflejando el poder de la Iglesia Católica y las monarquías absolutistas. Y por último os vengo a hablar de Gian Lorenzo Bernini, que fue un destacado escultor y arquitecto italiano del barroco, nacido en Nápoles en 1598 y fallecido en Roma en 1680. Él fue reconocido por su habilidad para expresar emociones en la escultura y por su impacto en la arquitectura barroca. Creó obras maestras como el Éxtasis de Santa Teresa y diseñó la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Bernini es considerado uno de los artistas más influyentes de esa época. Y con esto, espero que os haya gustado nuestro trabajo del Renacimiento y el Barroco. Hasta la próxima. Adiós.